Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos sanos, ¿sí? Porque si hay salud, todo lo demás se consigue, ¿m? Y todo pasa. Bueno, les quiero contar un poquito. En esta oportunidad me acerco a ustedes para comentarles cómo fue mi escuela secundaria. En el tiempo en que yo tenía que empezar el secundario, no era algo habitual que una mujer estudie el colegio secundario, por lo menos acá en la costa. Un oficio, aprender algo, era bien visto, pero estudiar no es que estaba mal visto, pero no era habitual. Bueno, después de mucho insistir, en Santa Teresita lo único que había para estudiar como establecimiento era la ENET. Así que bueno, pude comenzar mi primer año en la ENET número 1, la conocida, vieja y querida ENET. No importaba si me estudiaba o no, que ni hablar de qué orientación quería, no, el tema era estudiar. Y de ahí posiblemente poder continuar con algún estudio superior. Bueno, la cuestión es que en ese mi primer año, un grupo de alumnos prende fuego parte de lo que era el taller de la ENET, y entonces los de primer año, que éramos bastante inútiles para ayudar en algo, estuvimos un tiempo sin asistir a la escuela. Pero, gracias a Dios, pudimos continuar el año y pude terminar mi primer año en la ENET, con una doble escolaridad casi, porque el taller era en contraturno. Al año siguiente, mi papá accede a permitirme viajar, porque además de la cultura, de lo cultural, de cómo ellos habían sido criados y educados y demás, ustedes calculen que mi mamá vino de Italia a los 11 años y con un tercer grado, así que ni siquiera pudo terminar su escolaridad. Bueno, la cuestión es que al año siguiente, cuando era tenía que comenzar mi segundo año, mis papás acceden no solo voluntariamente, sino también en lo económico, ¿no? Tuvieron que romper varios paradigmas y tenían que solventar esta cuestión, porque aunque la escuela es estatal y no tenía costo, el viaje hasta Mar de Ajó era todo un tema. Bueno, así que a partir del segundo año y hasta que terminé mi secundaria, asistí a Mar de Ajó, a la Escuela de Enseñanza Media número 1, General San Martín, y lo hacía, ahí mi vida cambió por completo, porque mi día comenzaba a las 5 de la mañana, porque 5:30 venía un micro de larga distancia, especialmente contratado por los papás, me venía a buscar para ir al colegio, y comenzaba todo el recorrido de Santa Teresita y Mar del Tuyú para llegar antes de las 8 a Mar de Ajó. Bueno, muchas veces, por supuesto, que cuando llovía mucho tiempo había lugares a los que no se podía acceder. La inundación era un problema para un micro pesado y grande de larga distancia, así que bueno, igual nos arreglamos. Así terminé la escuela secundaria. Bueno, ¿qué seguía después? Porque no era algo habitual. Si no era habitual hacer el secundario, imagínense que un estudio superior lo era mucho menos. Bueno, la cuestión es que por cuestiones varias no pude comenzar a estudiar. Yo quería hacer ingeniería genética. En el país en ese momento no había ingeniería genética, pero con algunos consejos y bueno, investigando un poquito, tampoco había internet, no había nada. No sé ni cómo estudiaba porque ni siquiera tenía los libros. Sí, sé cómo estudiaba el secundario. Asistía a las bibliotecas, prestaba mucha atención en clase, tomaba nota de todo lo que decían en clase para después poder, en lo posible, ampliar en alguna biblioteca, la del colegio o la biblioteca Alfonsina Storni, que ya estaba en distintos lados, esta querida Alfonsina Storni que se mudó un montón. Bueno, y mi papá compraba enciclopedias, me acuerdo del viejo preceptor de 18 tomos en ese momento, para que yo pudiera estudiar. La cuestión es que
como les venía diciendo, al terminar la escuela secundaria y hacer un terciario, bueno, empezó a haber problemas con los militares. Así que mis papás, por temor y también por una cuestión económica, no quisieron que viaje. ¿Qué hice yo entonces? Me puse a trabajar. Y hasta los 21 años, todo lo que pude ahorrar trabajando, lo guardé para un posible viaje de estudios, para poder ir a estudiar. Así que a los 21 años me voy a la capital federal, comienzo el ciclo básico para estudiar bioquímica, porque les conté que no había en ese momento ingeniería genética, la verdad que no investigué si hay ahora, pero pensaba, me recibo de bioquímica y tal vez para cuando yo termine, esa carrera esté en el país. Bueno, con mucha dificultad, porque no estaba preparado en análisis matemático ni en química para enfrentar ni siquiera el ciclo básico. Así que tuve que asistir a profesores particulares, a ingenieros y demás. Eso también tenía todo un costo. Y como si esto fuera poco, cambia la moneda en el país y pasamos de pesos a australes. No les puedo contar la hecatombe económica que eso acarreó, porque uno era el precio a la mañana y otro a la tarde. Así que se hizo muy difícil. Así todo lo ahorrado en los 4 años no me alcanzó ni para terminar un año. Mis papás me asistieron y demás. Cuando termino ese año, en Capital Federal, decido volverme a la costa porque no quería en realidad hipotecar a mi familia en un estudio de 6, 7 años, con todo lo que eso implicaba. Bueno, una de mis hermanas, yo tengo 2 hermanas, la hermana que me sigue, la mayor, me dice, ¿por qué no empezaba a estudiar magisterio? En ese entonces, el Instituto 89 estaba en San Clemente, en el Colegio de Monjas. Bueno, ya era marzo. Tuve que vencer un montón de preconceptos aún para averiguar si podía estudiar o no. Así que fuimos un día a San Clemente, averiguamos, todavía podía comenzar a estudiar. Bueno, comienzo a estudiar magisterio. A todo esto, yo no sabía si comenzar a estudiar magisterio o no, pero no quería quedarme sin hacer nada y en realidad necesitaba prepararme para el día de mañana tener una salida laboral. Así que yo pensaba que lo que me gustaba estudiar era jardín, maestra jardinera. Y una vieja y querida, que tal vez ustedes escucharon hablar de ella, directora de la entonces Escuela número 5, Teresita Prudente, me acompañó, me sugirió, me aconsejó, me hizo ir a su escuela. Bueno, me di cuenta de que no era para jardín lo que yo quería seguir, sino para escuela primaria. Así que comencé a estudiar en el Instituto 89, ya les dije, en San Clemente, para profesora de enseñanza primaria de primero a séptimo. Cuando estaba en el segundo año, aparece en la comunidad del instituto un profesor nuevo que se llamaba, porque ya falleció, Humberto Emilio Mesetti. Muy bien, él fue profesor mío, daba una materia muy simple, que nadie le daba bolilla, que tenía que ver con una investigación, pero este profesor, muy hábil, nos iba mirando cómo hacíamos las prácticas y demás. La cuestión es que en el año 1988, comienzo a trabajar en el Colegio Modelo de Santa Teresita y 31 años después me jubilo del mismo colegio. No me pudieron sacar más de encima. No sé si hubiese sido una buena bioquímica, una buena investigadora, pero sé que amo la docencia, es la mejor decisión que pude tomar y para otro día, para otra charla, les cuento mis otros estudios, pero amo la docencia. Es lo mejor que me pudo pasar en la vida, así que los aliento, aunque las cosas se pongan difíciles o sean como ustedes ni siquiera imaginaron, háganlo
el mayor de los esfuerzos. Nos encontramos. Hola, mis queridos estudiantes. En este segundo encuentro, la propuesta es contarles nuestra trayectoria formativa. Piensen que nací en el siglo pasado, en el año 1961. Y en el 64 ya entraba a Jardín de Infantes en el colegio Escuela Normal Próspero Alemandri de Avellaneda. Pasé allí mi jardín, mi primaria y mi secundaria. Luego hice el profesorado en el Normal 1 Presidente Roca de Sáenz Peña y luego estudié en la Universidad Nacional de Quilmes. Toda educación pública. Soy hija de la mejor educación pública. Época conductista, eso sí, una época difícil, una época donde se estudiaba de la página 1 a la 30 o a la 40 o a la 50, donde aprendimos a estudiar solos, donde nos castigaban poniéndonos en un rincón del salón cuando hablábamos con la compañerita, o nos hacían sacar una hoja simplemente porque no nos callábamos a tiempo cuando el profesor había entrado, o por no ponernos de pie al entrar el profesor. Imagínense ustedes, voy a mostrarles una fotito. Primer grado de mi vida. Este primerito ya estábamos adoctrinados. Todos igualitos, observen. Todos tenemos sobre la mesa la carpetita, el cuadernito cerradito, con la etiqueta exactamente en el mismo lugar. El contador, porque contábamos con contador, los bracitos cruzados, y nos habían dado la orden de sonreír. Lo recuerdo bien. Este era el modelo de escuela. Todos iguales, homogéneos, escuela conductista, paradigma conductista, donde la cultura del silencio se hacía valer. Pedíamos permiso para todo, jamás hablábamos. Leíamos y escribíamos cuando nos ordenaban y, como les dije, estudiábamos de la página tal a la página tal. Salíamos todos igualitos o la escuela nos expulsaba, pero no porque nos echaba. Salíamos del sistema, no había manera de poder continuar. Esta fue mi educación. Igual estoy orgullosa, soy hija de obreros, de trabajadores. Gracias a la educación soy lo que soy. Soy yo, Claudia Inés Vitali, primer grado. Bien, bueno, mi historia como estudiante no fue muy grata. No era un buen estudiante, conceptualmente, de la manera académicamente que me pedían en esa instancia. Yo egresé en el 90, ¿sí? A la Ley Federal de Educación, y la verdad que no tuve un grato paso por la escuela secundaria. Sí, obviamente me sirvió conceptualizar que más que nada cómo, si pensando en ser docente a futuro, qué tipo de docente me gustaría ser y de qué forma me gustaría que esas prácticas se puedan llevar a cabo. Y luego mi experiencia como docente, yo soy licenciado en comunicación, hice materias de profesorado, pero no terminé. Y entonces mi carrera docente empezó en lo no formal, en una fábrica recuperada, que ahí entendí para qué un docente se prepara, ¿no? O sea, yo fui a dar una clase de materialismo histórico en una fábrica recuperada que me dieron para que dé clases a unos obreros, y claro, me fui con toda la teoría academicista, con un libro de Marx y sus definiciones, y cuando empecé a hablar, muy pocos me entendieron. Entonces, obviamente me sentí muy frustrado. Pero luego con el tiempo entendí que el ignorante fui yo, no las 20 personas que tenían delante mío, sino que yo ignoré con quién iba a dar una clase. Yo no conceptualicé el sujeto pedagógico y tampoco el sujeto político con el cual yo me iba a encontrar. Entonces idealicé una clase académica con conceptos y teorías en el cual cuando lo tuve que llevar a la realidad de ellos no lo pude hacer. Y ahí entendí obviamente que la vocación de ser docente y ser educador es poder transmitir un conocimiento y poder producirlo, ese conocimiento. No bajarlo, no inducirlo en cierta forma de que esto es lo que es, porque lo dice el profe, sino que entender que esa palabra o esa construcción de definición de algo se tiene que construir justamente entre el educador y el educando. Y bueno, ya de más grande, obviamente empecé a trabajar en el Instituto de Formación Docente y también en la escuela secundaria, y la verdad que es una de las cosas más lindas que he encontrado en la vida. Hola a todos, mi nombre es Roxana Martínez, yo soy profe de inglés y bueno, les quería contar más o menos cómo fue mi trayectoria en la educación secundaria. Bueno, les cuento que he tenido lindas y malas experiencias también.
pero bueno, dentro de las que fueron muy lindas fue en donde pude descubrir que era lo que a mí me gustaba enseñar. En realidad, en mi trayectoria escolar, nosotros en primaria nunca tuvimos inglés, entonces realmente desconocía el idioma y además, bueno, cómo se enseñaba y demás, pero a medida que fui creciendo, cuando ingreso al secundario, inglés era un taller, o sea, no teníamos inglés como materia obligatoria, teníamos sí como materia obligatoria francés y también teníamos un taller de italiano, o sea, teníamos 3 idiomas. Después, durante 2 o 3 años más adelante, lo que pasó fue que nosotros cambiamos el plan de estudio, ¿sí? Hubo una época en la que se cambió el plan de estudio y al modificarse, inglés pasó a ser una materia, digamos, oficial, y las otras materias desaparecieron, o sea, los otros 2 idiomas desaparecieron. Entonces teníamos las materias base, ¿sí? Lo que sería matemáticas, lengua, geografía, historia, ¿sí? Biología. Y bueno, ¿y qué pasó? Durante ese interín yo empecé a descubrir qué era lo que me gustaba y lo que no con respecto al idioma, porque era lo que yo había elegido, o sea, me había empezado a gustar, había empezado a comprender, pero yo veía que mis compañeros no entendían, porque en ese entonces nos enseñaban de manera gramatical el idioma, nos decían, bueno, acá se pone el verbo to be, estos son los pronombres personales, o sea, nos explicaban así, ¿no? Entonces, claro, yo veía que mis compañeros no entendían, nos decían, bueno, esto es pasado simple, y va así, y nosotros teníamos que hacerlo de esa manera. Entonces yo quería saber cómo se decía, cómo hablar y demás. Y bueno, durante ese transcurso empecé a acompañar, empecé a ayudar a mis compañeros, y ahí empecé a darme cuenta que me gustaba realmente enseñar, explicar a los demás. Y bueno, con el tiempo, cuando egreso de mi escuela secundaria, tuve la oportunidad de cruzarme con una profesora con la cual todavía hoy en día tenemos vínculos, o sea, somos amigas y somos colegas. Fuimos colegas durante mucho tiempo en la zona en donde yo vivía antes. Y bueno, y ella me dijo que por qué yo no empezaba a justamente a estudiar un profesorado, pero en ese entonces tampoco sabía dónde buscarlo, no era algo muy común encontrar un profesorado de inglés. Entonces, solamente teníamos los títulos de instituto, como todos ya conocen. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, bueno, salimos a buscar, empecé a averiguar dónde me podía anotar para inscribirme en un instituto. Y bueno, busqué y no encontraba. Hasta que en un momento pude encontrar un instituto de formación docente en donde enseñaban inglés. Y bueno, y ahí conocí cómo era. En ese momento también había habido un cambio, una transición entre lo que era hacer un profesorado de 2 años y hacer uno de 4 años. Y bueno, y justamente, bueno, yo tuve la oportunidad de ingresar, y cuando ingresé, porque también era con examen de ingreso y demás, cuando ingreso, ya era de 4 años el profesorado. Así que bueno, lo cumplí, lo hice. Tuve mi primera experiencia docente con niños muy pequeñitos, ¿sí? Niños muy chiquititos. Y bueno, y fue una experiencia increíble porque a mí me encanta trabajar con niños pequeños, me gusta trabajar en primaria. También trabajo en secundaria y bueno, y ahora con ustedes en terciario, pero bueno, fue mi primera experiencia y la verdad fue hermosa. O sea, tanto mi trayectoria en primaria como en secundaria, y bueno, y mi experiencia en secundaria me hizo ver qué cosas eran las que me gustaban, o sea, porque más allá de, o sea, de lo que uno quiere por ahí hacer otras carreras y demás, yo en ese entonces me había anotado primeramente para estudiar farmacia, y matemáticas no entendía muy bien. Había tenido 10 en la escuela secundaria en matemáticas, pero realmente cuando entré a la universidad me di cuenta que había muchas cosas que todavía estaban inconclusas, que no las podía resolver. Había sido muy difícil, yo ya tenía una familia, entonces era bastante complicado. Y el idioma se me hacía muy fácil, o sea, en la facultad yo tenía idioma y, o sea, se me hacía fácil, me gustaba. Y bueno, y entonces por eso tengo estas ganas siempre de enseñar y de aprender idiomas, es lo que a mí me gusta en realidad. Así que bueno, espero que ustedes también nos puedan contar su decisión de por qué quisieron ser profes, por qué vinieron al profesorado y por qué especialmente el profesorado de inglés, porque, o sea, tenemos una gama grande de profesorados, o sea, hay varios profesorados, pero bueno, elegimos el profesorado de inglés. Me gustaría que nos cuenten por qué.